En 1972, en la entrega de los Óscares, Charles Chaplin recibió una ovación de pie que duró 12 minutos. Por 12 minutos él estuvo parado allá al frente y la gente parada aplaudiéndole y reconociendo lo que él había logrado. Unos años más adelante, en el 1995, esto para los que saben de un poquito de béisbol, Cal Ripken Jr. rompió el récord de más juegos jugados consecutivamente y ese día le dieron una ovación de pie de 22 minutos. 22 minutos, la gente ahí aplaudiendo. Eso no es todo. En el 1991 se da lo que se cree es el récord de la ovación de pie o el standing ovation más largo que ha habido, y se dio en una obra en la cual el personaje principal era Plácido Domingo, y en su interpretación, luego de esta obra, le dieron una ovación récord de 80 minutos. 80 minutos. Todos estos eventos tenían algo en común: una gran actuación o demostración que era reconocida por el público. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, en el texto del día de hoy no tenemos un standing ovation o una ovación de pie, pero tenemos lo que se llama una doxología. Una doxología es la combinación de la palabra doxa o gloria, logía, palabra, es una palabra de glorificar, de adorar. En esta doxología es como si Pablo ofreciera un standing ovation a Dios. No de 12 minutos, ni de 22, ni de 80, sino por medio de palabras que reconocen el Evangelio y una vida que Él mismo ha entregado como sacrificio vivo a Dios por la eternidad. Hermanos, hoy es el gran final de la carta del apóstol Pablo a los romanos para nosotros. En la predicación de domingo, especificarlo. Y quiero presentar el argumento en este mensaje de la siguiente manera. No sé si está por allá arriba, si se puso o no se puso. Pero si no, escríbalo. Glorifiquemos a Dios por salvarnos y afirmarnos por medio del Evangelio de Jesucristo. Fácil y sencillo, para que se recuerden y lo tengan en mente durante toda la semana. Glorifiquemos a Dios por salvarnos y afirmarnos por medio del Evangelio de Jesucristo. Y la manera en que voy a presentar este sermón va a ser en 3 puntos, bajo el título Gloria a Dios por siempre. Pero no quiero que se engañe con los 3 puntos, porque el punto número 2 tiene 3 puntos también. Entonces son 3 puntos, pero el 2 tiene 2.1, 2.2, 2.3. Y vamos a empezar por ahí. Esta adoración, esta doxología, esta ovación de pie que el apóstol Pablo está haciendo a Dios por medio de Jesucristo. Y comenzamos en el punto número 1. Gloria a Dios por su poder para afirmarnos. Gloria a Dios. Hermanos, si usted está en Cristo, usted debe darle gloria a Dios por su poder para afirmarnos. Esto es lo que dice el verso 25. Así comienza la doxología. Y aquel que es poderoso para afirmarlos. Pablo comienza dando gracias a Dios por su poder. Poder es la palabra dunamis, la misma que Pablo ha utilizado ahora al final de la carta y la que había utilizado al principio de la misma. Hermanos, no es coincidencia de que la carta del apóstol Pablo comience y termine apelando al poder de Dios.
Es como si fuera literalmente un libro que tiene una portada y una contraportada. Es como si Pablo estuviera diciendo, hay que resaltar y adorar a Dios por su poder al principio, pero termina de la misma manera. Y como vamos a ver a través de este mensaje, la manera en que Pablo termina esta carta es la misma manera en que lo empezó en el capítulo 1. Recordemos, poder de Dios para salvar. ¿Dónde vimos esto? Esto lo vimos al principio. Romanos 1, versos 3 y 4 dice, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Luego en el verso 16, el texto que todos sabemos de memoria, creo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree. Pablo está diciendo que Dios es el que salva. Gloria a Dios por su poder para salvar, pero al final no está diciendo exactamente la palabra precisa, gloria a Dios por su poder para salvar, sino que está diciendo, gloria a Dios por su poder para afirmarnos. Mira qué tremendo lo que él dice. Poder de Dios para afirmar, y aquel que es poderoso para afirmarlos. Cuando hablamos de afirmar, estamos hablando la misma palabra de confirmar o fortalecer. Fortalecer, afirmar, confirmar. Estamos hablando de la misma dinámica. Pablo está diciendo, para darle esta ovación de pie a Dios por su evangelio, está diciendo, gloria a Dios, aquel que es poderoso para salvar y para sostenernos y para fortalecernos. Dios es el que salva y es el que fortalece. Y no solamente eso, sino que Dios es el que fortalece y también utiliza a sus hijos para fortalecernos unos a otros. Esa es la palabra que aparece aquí, afirmar, fortalecer, confirmar, la palabra asterizo. Esa palabra asterizo es utilizada en otras ocasiones, específicamente en el libro de Hechos que escribió Lucas, para decir lo que Pablo mismo hacía con las iglesias y los hermanos donde él había plantado iglesias en sus viajes misioneros. Pablo en Hechos capítulo 14 dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y aquí está la palabra asterizo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe. Pablo lo continuó haciendo en el capítulo 15 de los Hechos, mientras viajaba por Siria y Cilicia, aquí está la palabra, confirmando a las iglesias. Lo vemos más adelante en el capítulo 18, donde dice que Pablo fue recorriendo por orden de la región de Galacia y Frigia, y aquí está la palabra, fortaleciendo a todos los discípulos. Pablo utiliza esta palabra reconociendo que es el poder de Dios para fortalecer la iglesia a través de él mismo. Lo había hecho con las iglesias, lo había hecho de manera personal con los creyentes en Corinto, en Colosenses y en Tesalonicenses, pero es exactamente lo que estaba haciendo aquí desde el principio en la carta de los Romanos. Volvemos al capítulo 1. Capítulo 1, versos 11 y 12, Pablo les dice a los romanos, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Así que hermanos, Pablo está comenzando esta doxología resaltando el poder de Dios para fortalecer a su iglesia. Y este poder de Dios para fortalecer a su iglesia es manifestado por medio de sus hijos.
Hermanos y hermanas, es nuestro deber recordarnos el Evangelio los unos a los otros constantemente. Es nuestro deber animarnos los unos a los otros en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es nuestro deber fortalecernos unos a otros en la verdad, la santidad y la unidad en Cristo. Hermanos, esta misma palabra de fortalecer es la palabra que utilizó el mismo Señor Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Cuando regreses, fortalece a los hermanos. Es nuestro llamado, es lo que tenemos que hacer. Hermanos, no nos limitemos a fortalecernos en cosas pasajeras. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces sin darnos cuenta somos muy superficiales con respecto a darnos ánimos unos con otros. Dios va a proveer, no te preocupes. Amén. Dios puede proveer. Dios te va a sanar, no te preocupes. Amén. Dios te puede sanar. Dios te va a ayudar, te va a sacar ahí de donde tú estás. Amén. Dios puede hacer eso. Pero ¿y si no lo hace? ¿Y si en la providencia de Dios está permitiendo una enfermedad para que te acerques a Él y Él formar el carácter de Cristo en tu vida? ¿Y qué tal si no va a proveer lo que estás pidiendo? ¿Y qué tal si no cambia las circunstancias? La pregunta que tengo, ¿eso cambia la realidad del Evangelio? Para nada. Nosotros fortalecemos a los hermanos en la esperanza que tenemos en Cristo. Nosotros fortalecemos y animamos a los hermanos unos a otros con la realidad de que Dios se hizo carne, vivió, murió, resucitó, venció la muerte y el pecado, para que todo aquel que tenga fe en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ahí llueve, truene o relampaguee, no importa. Estamos seguros en Él. Ahí es que está nuestra esperanza. Ahí es que nos fortalecemos de verdad. Ahí es que nos animamos de verdad. Ahí es que comienza Pablo adorando a Dios, diciendo: y aquel que es poderoso para sostenernos, para fortalecernos en Él. Te dé lo que estés pidiendo o no te dé lo que estés pidiendo, Dios ya ha provisto. Le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en que Dios es poderoso y nos va a sostener, no de acuerdo a tu capacidad de mantenerte agarrado a Dios, sino de acuerdo a la capacidad de Dios de agarrarte a ti. Esto es lo que Pablo decía. Pablo estaba convencido de esto. Pablo decía en 2 de Timoteo 2, verso 12: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Gloria a Dios por su poder para afirmarnos según el Evangelio. Así que Pablo comenzó esta ovación de pie, dando gloria a Dios por su poder para afirmarnos según el Evangelio. Y el segundo punto, este es el que le dije que es un poquito tricky, que tiene 3 puntos más, pero aquí llegamos al segundo, donde la doxología de Pablo dice: gloria a Dios por el Evangelio mismo. Gloria a Dios por el Evangelio. Dice el verso 25: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Pablo da gloria a Dios por su poder para salvarnos y afirmarnos por medio del Evangelio. Pero quiero que note algo, porque Pablo está diciendo: conforme a mi Evangelio.
Pablo, como que te estás apropiando ahí del evangelio, ¿cómo que es tuyo? ¿Es tuyo este evangelio? Bueno, sí, porque al principio de la carta, estamos en la contraportada, si volvemos a la portada, a la parte de al frente, nos vamos a dar cuenta de que Pablo se introdujo de la siguiente manera. Él dijo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es el evangelio de Dios. Es proclamado por Jesucristo, es proclamado por Pablo, y Pablo está diciendo: ese es mi evangelio. Mi evangelio es el mismo de Jesucristo, mi evangelio es el mismo de Dios. Ya al final de la carta, Pablo, como apóstol de los gentiles, ha predicado con lujo de detalle el evangelio de Jesucristo. Por eso es que vemos con claridad el hecho de que Pablo diga: este es mi evangelio. Y vamos a ver cómo es que el evangelio de Pablo es el mismo evangelio de Dios. Como les dije, Pablo dice que él es apartado para el evangelio de Dios, y este es el evangelio que él se encarga de predicar. Y yo quisiera que usted preste atención a todas estas palabras. La mayoría van a salir de la misma carta que el apóstol Pablo escribió en Roma, a los romanos. Este evangelio, o buena noticia, es lo que Pablo comparte a través de esta carta. En el capítulo 1, verso 16, él dice: el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio es por medio de la fe en Cristo, dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, este evangelio es necesario porque en el capítulo 3, verso 23, él dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Luego vemos en el siguiente verso que este evangelio es posible por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y esto no es por lo que nosotros podamos hacer, porque en el verso 28 del capítulo 3 dice: y esto no es por tus propios méritos o por tus obras, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y esto no fue que Dios tenía un plan y de momento entró el pecado y Dios dijo: necesito un plan B. No, este ha sido el plan A de Dios y es su único plan. Dice: este ha sido el único plan de Dios detallado en el Antiguo Testamento. En el verso 22 del capítulo 3 dice que la justicia de Dios ha sido manifestada y confirmada por la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, y no solamente desde el Antiguo Testamento, sino desde la eternidad pasada. Porque cuando llegamos al capítulo 8 vemos con claridad que dice el apóstol Pablo que a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, este es el evangelio de Dios, ejecutado y proclamado por su Hijo Jesucristo y dado a conocer el apóstol Pablo a los gentiles. Por este evangelio es que nosotros podemos dar gloria a Dios, porque a través de este evangelio tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5, verso 1. Podemos dar gloria a Dios porque estamos firmes en Él y nos gloriamos. En la esperanza de la gloria de Dios. Se me fue el papel, pero lo encontré. Y nos gloriamos también, hermanos, en las tribulaciones, reconociendo que Dios las usa para producir el carácter de Cristo en nosotros. Hermanos, damos gloria a Dios por su evangelio, porque éramos pecadores, enemigos de Dios y merecíamos el castigo eterno.
Déjame usar las mismas palabras de Pablo para describirlo. Pablo dijo en Romanos 5, 8 al 11, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, damos gloria a Dios, porque en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Ya no hay ninguna condenación. Somos guiados por el mismo Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados a su familia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el Evangelio nos gloriamos en Dios porque somos más que vencedores. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no sé si se están dando cuenta, pero Pablo está aquí con una ovación de pie, adorando a Dios por su glorioso evangelio, reconociendo que él era enemigo de Dios, pero que Dios lo ha salvado por la eternidad para estar con él. Hermanos, Pablo dice en el capítulo 9 que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios salva por medio de Cristo a tanto judíos como gentiles. Y es por eso que nosotros llevamos el evangelio a las naciones, porque Dios ha decidido salvar las naciones por medio de Cristo. Por eso es que vivimos ofreciéndonos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Por eso es que nos amamos los unos a los otros. Por eso es que podemos estar en paz los unos con los otros y con todos. Por eso es que nos sometemos a las autoridades y no menospreciamos al que es débil. Por eso nos aceptamos unos a otros y oramos para que el mensaje del evangelio siga siendo proclamado mientras vamos o enviamos o apoyamos la misión de Dios. Por eso, por el evangelio de Cristo es que tenemos el gran tesoro de las relaciones unos con otros y buscamos obedecer a Dios por medio de Cristo. Hermanos, damos gloria a Dios por el evangelio de Jesucristo, porque estamos convencidos de que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá debajo de nuestros pies. Gloria a Dios por el evangelio. Si tú no estás convencido o convencida de que estás en Cristo, quiero hablarte a ti en este momento. Tu mayor problema no son las circunstancias que estás viviendo ahora. No es el dolor, no es la tragedia, ni la enfermedad. Pero aún así no quiero minimizarlas. Simplemente quiero ponerlo a la perspectiva de lo que realmente es el problema mayor. Tu problema mayor, si no has depositado tu confianza y fe plena en Cristo Jesús, es que eres enemigo de Dios. Y al ser enemigo de Dios, tu pecado te condena al castigo eterno de su ira. Y no hay nada que puedas hacer por tus propias fuerzas, ni por tus obras, ni por tus buenos deseos, sino creer en que la obra de Cristo es suficiente para salvarte por medio de la fe. Esto que estás escuchando son las buenas nuevas de salvación. Esto que estás escuchando es el evangelio mismo de Jesucristo. Es Dios encarnado en la persona de Cristo, que vivió como tú no puedes vivir, murió como tú mereces,
pero resucitó al tercer día para destruir al pecado y la muerte y darte vida por medio del arrepentimiento y la fe. Ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe hoy. Dale la espalda a tu pecado y confía en el Señor como Salvador, pero como Señor de tu vida, para que rindas tu vida en obediencia a Él. Hermanos creyentes, iglesia, mi oración por nosotros es la misma que hizo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Es que podamos crecer en el entendimiento de ese poder de Dios para salvar y para afirmarnos. Que podamos realmente decir estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo, porque entendemos la gran magnitud de nuestro pecado, pero el gran poder salvador de Dios por medio de su Hijo. Esta es mi oración, la misma que el apóstol Pablo, simplemente la leo en Efesios 1:18, dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que podamos crecer en el poder de Dios. Ahora continuamos indagando en este mismo punto, en el punto de gloria a Dios por su evangelio. Y lo vamos a ver con 3 subpuntos. Vamos a ver un poquito más, porque la segunda parte del verso 25 dice: conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Este glorioso evangelio por el cual damos gloria a Dios, primero, era un misterio oculto. Y era un misterio que ha sido manifestado, y es un misterio que se ha dado a conocer. El primero es el misterio revelado, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto durante siglos. El evangelio es descrito por Pablo como un misterio revelado. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto cuya parte interesada es únicamente una deidad y aquellos a quienes ésta decide compartir la información, especialmente en lo que respecta al método y la historia de la redención de Dios. Es un secreto de Dios, pero que aquí dice que ha sido revelado. Cuando hablamos que ha sido revelado, revelado es la palabra que aparece ahí, es la misma palabra apocalipsis. Esa palabra significa la comunicación de un conocimiento al hombre de parte de Dios mismo. Hermanos, este evangelio en el cual nos gloriamos, el cual nos salva y nos afirma, proviene directamente de Dios, que le ha placido darnos a conocer este glorioso mensaje. Vamos más a fondo. ¿Y cuál es este misterio que dice aquí que estaba oculto pero que ha sido revelado? Bueno, si nos quedamos en estos textos en particular, aquí Pablo nos lo está describiendo. No nos está diciendo cuál exactamente es ese misterio revelado, aunque lo ha revelado a través de toda su carta. Quisiera ir
a cómo Pablo lo describe cuando le escribió la carta a los colosenses. Escuchen esto en Colosenses 1. Verso 25 dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa administración de Dios que le fue dada a Pablo para que predicara? Él lo dice, es el misterio revelado. Verso 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es... Aquí sería bueno tener una batería para que haga un drum roll de eso. Y diga, gracias. ¿Cuál es ese misterio? Pablo dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo dice, el misterio que ha sido revelado es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. El misterio revelado, hermanos y hermanas, es Cristo mismo. Más adelante en el capítulo 2 él dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Más claro, no canta el gallo. John Stott lo describe de esta forma. Él dice: el secreto de Dios, hasta entonces oculto, pero ahora revelado, es esencialmente Jesucristo mismo en su plenitud, y en particular Cristo para los gentiles y en ellos. De modo que ahora los gentiles tienen una participación igual a la de Israel en la promesa de Dios. Este misterio también incluye las buenas noticias tanto para judíos como para gentiles, de que en un día todo Israel será salvo, y apunta hacia adelante a la gloria futura, cuando Dios ha de reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, Cristo. De modo que el misterio comienza, continúa y termina en Cristo. Ese misterio ha sido revelado, pero también dice que el evangelio es un misterio que ha sido manifestado. Verso 26 dice: pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Ya sabemos que no es un secreto, ya no está oculto el evangelio. ¿Cómo Dios lo manifestó? Bueno, de dos maneras específicas según el texto. El texto dice: por las escrituras de los profetas. Esto es lo que vemos en las escrituras a través de toda la palabra. En Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo los profetas están apuntando a Jesucristo, cómo Pablo se encarga en esta carta de los Romanos a utilizar el Antiguo Testamento para que valide todo lo que Cristo es en el cumplimiento de estas profecías. ¿Dónde vemos esto en la carta de los Romanos? Otra vez, vamos al principio. Romanos 1, verso 2 dice: el que ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Aquí vemos con claridad que el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo, y Pablo lo está validando, inspirado por el Espíritu Santo. No solamente ahí, sino en el capítulo 3, verso 21, él dijo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Pablo está conectando a los profetas, está conectando a Abraham, está conectando a Moisés con Jesús como cumplimiento. Esto es exactamente lo que Jesús hizo cuando iba de camino a Emaús con esos dos discípulos. Y Jesús dice la palabra en Lucas 24, 27, que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras.
Vemos que el secreto que ha sido manifestado, se ha manifestado comenzando por el Antiguo Testamento, la palabra misma de Dios. Y esto se ha manifestado conforme al mandamiento del Dios eterno. Dios lo ordenó de esta forma, que en su debido tiempo Dios iba a ser encarnado en su Hijo. Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esto el Señor lo ha programado desde la eternidad. Por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:9, nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, el Evangelio ha sido manifestado por medio de la palabra inspirada de los profetas, por medio del cumplimiento de esa palabra y por medio de la vida de Jesucristo. El misterio manifestado es Cristo mismo. Con su vida, muerte y resurrección, Él manifestó el Evangelio mismo. Y este Evangelio está siendo dado a conocer. Este es el subpunto 2.3. Misterio dado a conocer, dice al final del verso 26, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Hermanos, ahora este misterio oculto ha sido revelado y manifestado en Cristo y se está dando a conocer. Esta es la comisión de Cristo a los discípulos para que fueran testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios apartó al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y en eso Pablo se gloriaba. Escuchen lo que él dijo en el capítulo 15. Romanos 15, versos 17 al 19. Pablo dijo: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado con toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pero una vez más, hermanos, esto es exactamente lo que él dijo al principio de la carta. Romanos 1, verso 5. Él dice: es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Este evangelio se ha dado a conocer para promover la obediencia de los gentiles. Por eso damos gloria a Dios, quien nos salva, quien nos afirma por medio del evangelio, se manifiesta en nuestras vidas para poder obedecerle. La pregunta que tengo para ustedes, hermanos, no es si vas a escuchar este mensaje. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con él ya que lo estás escuchando? La verdadera fe en el evangelio es obediente y abre paso a una vida de obediencia a su palabra. ¿Saben por qué podemos decir eso con seguridad? Porque aquí el texto me está diciendo que es Dios mismo quien nos guía a la obediencia. No hay manera, hermanos, de nosotros vivir vidas rendidas al señorío de Cristo y que Cristo no esté produciendo obediencia en nosotros. El Evangelio de Jesucristo ha sido revelado, ha sido manifestado, se está dando a conocer para obediencia de esa fe en Cristo. Es por eso que nosotros compartimos el Evangelio en nuestra comunidad y a nuestros vecinos y a nuestros familiares.
Es por eso que enviamos misioneros y entrenamos pastores para plantar más iglesias. Es por eso que apoyamos la obra misionera y otras iglesias alrededor del mundo. Porque el poder de Dios se ha revelado. Porque Dios ha dado a conocer la esperanza de Cristo en ustedes. Gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y esto nos lleva al último punto, el último verso de esta carta de los Romanos, donde en esta carta es descrita como el monte Everest de la teología del Nuevo Testamento. Ha sido un gozo y un privilegio, como les dije, haber estudiado esta carta, y simplemente siento que tengo que empezar a estudiarla de nuevo porque hay tanta profundidad ahí. Pablo concluye dando gloria a Dios por siempre. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. En esta doxología es como si Pablo estuviera agarrando la primera parte del verso 25 y la continuara en el verso 27. Sígame un poquito con esto. Prestemos atención en cómo se escucha, porque esto es lo que Pablo nos está diciendo en esta doxología. La primera frase del verso 25 dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos. Si continuamos al verso 27, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Como creo haber demostrado a través de esta carta que Pablo nos ha enseñado el Evangelio, Pablo está dando gloria a Dios por el Evangelio. Él resume en cierta manera lo que ha comunicado en el Evangelio en estos 3 versículos con una doxología. Un comentarista dice acertadamente: creo que los temas principales de la carta de Pablo están encapsulados en esta doxología. El poder de Dios para salvar y fortalecer, el Evangelio y el misterio que una vez ocultos y ahora manifestados, que son Cristo crucificado y resucitado, el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento centrado en Cristo, la comisión de Dios para dar a conocer universalmente las buenas noticias, el llamado a todas las naciones a responder con la obediencia de la fe y la sabiduría salvadora de Dios, a quien corresponde por siempre toda la gloria. Ahí está el resumen de la carta a los Romanos. Dios es digno de toda gloria. Glorifiquemos a Dios que nos ha salvado y nos afirma por medio del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo reconozco que si yo hubiese estado allí el día en que le dieron el standing ovation a Charles Chaplin en el 1972, no hubiese estado porque no había nacido, pero si hubiese estado, yo les puedo asegurar que yo no hubiera estado de pie aplaudiéndolo por 12 minutos. Si yo hubiese estado en aquel juego de béisbol, yo les puedo asegurar que yo no hubiese aplaudido por 22 minutos a Cal Ripken Jr. Y si hubiese estado en esa obra viendo y escuchando a Plácido Domingo, ahí se los aseguro con más seguridad todavía que yo no hubiese estado 80 minutos aplaudiendo, dándole una ovación de pie. Hermanos, porque me interesa el deporte, pero no tanto. Me gustan las películas, pero no es para tanto. Y me gustan las obras y la música, pero no para tanto. No tengo un apego donde pueda valorizar en gran manera las contribuciones de esas personas en específico con lo que estaban haciendo. ¿A qué estás apegado? Hay veces que tenemos cosas que nos distraen de la gloria de Dios. Y hay veces
en que no necesariamente van a ser cosas que estamos persiguiendo. Hay veces en que estamos tan y tan centrados en nosotros mismos que tenemos vendas en los ojos para poder darle gloria a Dios como Pablo dio gloria a Dios aquí al final. Según el libro de récord Guinness, el récord establecido en el año 2014 de un grupo de personas de pie aplaudiendo se llevó a cabo sin ningún motivo o circunstancia, sino que un grupo de personas dijo: vamos a reunirnos en un parque y aplaudir para romper el récord y estar en el libro Guinness de hacer la ovación de pie más larga en la historia. Y sin ningún motivo o circunstancia, simplemente de llegar al libro Guinness, un grupo de personas comenzaron a aplaudir en un parque en Minneapolis, y personas se le fueron añadiendo y estuvieron 2 horas con 32 segundos aplaudiendo sin ningún motivo. O bueno, tenían un motivo: el de ellos mismos entrar a este libro. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿qué es lo que está cautivando tu vida? ¿A quién le estás dedicando la ovación de pie? Porque ya sea de una manera u otra, tu vida está ovacionando a algo o a alguien. Yo simplemente al final de esta carta, donde vemos la manera en que Pablo lo hace, yo quiero terminar recordando la manera en que Pablo adoró al Señor al final del capítulo 11. Y luego quiero que meditemos en la manera en que los ángeles y los ancianos y los 4 seres vivientes van a darle gloria a Dios por siempre. Eso no estaba en agenda, pero sonó bien. Ok. Satanás pronto será aplastado. Ok. Ahora quiero que presten atención, hermanos. Presten atención. Romanos 11, 36, de 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Meditemos en la manera en que Pablo da esta ovación de pie. Y yo les exhorto, por favor, los que están atrás y todo el mundo, que meditemos en la manera en que los ancianos y los 4 seres vivientes y los ángeles van a estar haciéndolos en Apocalipsis 7. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir de una manera equivalente a una ovación de pie, en la cual podamos reconocer la majestad y el poder de Dios por medio del Evangelio,
y que lo reflejemos con vidas obedientes hasta el día en que vamos a estar delante de su presencia por siempre. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el glorioso evangelio de Jesucristo que nos salva, que nos afirma, que nos ha sido revelado, que ha sido manifestado y dado a conocer, Señor, para que podamos darte gloria reconociendo que tú nos guías en obediencia. Padre Celestial, yo te pido que como iglesia podamos tener hambre por seguir indagando en este evangelio. Que nos perdones, Señor amado, por las veces en que pretendemos saberlo, ignorando, Señor, que aquí está la profundidad de las riquezas. Que nuestra capacidad no vamos a poder entender esto completamente aquí, pero sí te ha placido, Señor, revelarnos lo que necesitamos saber. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a crecer en obediencia. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen, Señor, que estamos ovacionándote de pie. Pero que la postura de nuestro corazón sea una postura en la cual estemos rendidos completamente a ti. Solo tú eres digno de toda gloria y adoración. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.